quien reciba toda gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Estoy muy seguro que todos en algún momento de nuestras vidas hemos ya escuchado de esta parábola del Señor Jesucristo, de la parábola del buen samaritano. Pero más aún también estoy seguro que muchos en algún momento nos hemos topado con gente quien intenta ponernos de alguna manera en ridículo o simplemente trata de ponernos a nosotros en una situación difícil. Yo no sé si usted estaba ahí, pero yo he estado. Y precisamente bajo esa situación es que Jesús hace uso de esta parábola como un método para revelar el corazón de aquel intérprete de la ley. Una parábola que todos ustedes conocen, que muchos conocen muy bien, que algunos la han escuchado más de una ocasión. Inclusive muchos han utilizado este personaje principal como un ejemplo a seguir de buenas obras. De hecho, precisamente yo nací en un hospital que se llamaba, yo no nací en el Buen Samaritano, pero nací en el Buen Pastor, perdónenme. Pero sí hay hospitales que se llaman el Buen Samaritano. ¿Por qué? Porque entienden que el mensaje es de las buenas obras. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos no es si es un llamado a las buenas obras o si hay algo mucho más profundo en esta narrativa de esta parábola. ¿Qué es lo que Jesús quería hacer por medio de esta parábola? Para nosotros poder entender bien qué es lo que Jesús quería hacer por medio de esta parábola, tenemos que entender bien el contexto de esta parábola. ¿Y cuál es el contexto de esta parábola? Esta parábola se da a causa de dos preguntas que el intérprete de la ley le hace a Jesús. Y cuando Jesús contesta estas preguntas que este intérprete le hace para tratar de poner en aprietos a Jesús o probarle, como dice allí, Jesús le contesta con otra pregunta, la primera, y luego utiliza la parábola para contestar la segunda. Así que el contexto de esta parábola se da en el contexto de una primera pregunta que Jesús contesta con otra pregunta y luego él hace otra pregunta y Jesús le contesta con la parábola. Y parece un trabalengua, pero lo voy a explicar ahora con calma. Jesús utiliza elementos de la vida cotidiana conocidos por su audiencia para traer una enseñanza que lleve a la reflexión, no solamente del intérprete, quien hizo la pregunta, sino de todos los que escuchan. Ahora, ¿cuáles fueron estas preguntas que son las que llevaron a Jesús a traer la parábola? Vamos a la primera. Cuando nosotros vamos a los versículos del 25 hasta el 29, he separado esta primera porción para contestar la pregunta, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Esa es la primera pregunta que el intérprete de la ley le hace a Jesús. Si nosotros vamos al versículo 25 de ese capítulo 10, dice, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para ganar o qué haré para heredar la vida eterna? En la Reina Valera dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Así que la primera pregunta que Jesús va a atender es la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El intérprete entiende que él debe hacer algo a fin de ganar la vida eterna. Y él está buscando cuál es la contestación que Jesús le va a dar para eso, porque quiere probar a Jesús. Recuerde que Jesús se vino a revelar como ¿quién? Como el Mesías, el Salvador del mundo. Y él viene a probarle para ver si Jesús cae y poder acusarle de algo. Así que ¿qué hace Jesús? Jesús le contesta la pregunta con otra pregunta. A mí me gusta mucho hacer eso. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley? ¿Qué lees en ella? Lo apuntó al intérprete de la ley, o sea, de la ley mosaica. No estamos hablando de un jurista, sino estamos hablando de un intérprete de la ley mosaica, aquel que leía e interpretaba y aplicaba la ley. Le dice, ¿qué dice la ley? Dime tú, ¿cómo la lees? ¿Qué lees en ella? Así que Jesús entiende que él conoce la ley, así que lo lleva a la ley.
¿Cuál es la contestación entonces que le da el intérprete? Versículo 27. Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Este intérprete sabía de ley, conocía la ley muy bien. De hecho, sabía tanto que pudo resumir toda la ley del Antiguo Testamento en los dos grandes mandamientos. O sea, no era una cualquier persona, estamos hablando de una persona que sabía y que está contestando con conocimiento. Él tomó Deuteronomio 6:5 y tomó Levítico 19:18 para traerlo como contestación. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, no vamos a encontrar eso así literalmente escrito en una sola porción, porque no está. Está en dos porciones. Así que esta persona entendía muy bien lo que significaba y sabía cómo resumirlo. De hecho, Jesús mismo luego lo resume y luego lo hace. Este intérprete sabía lo que estaba hablando. Así que el problema de este intérprete no era la falta de conocimiento. Él conocía muy bien, él interpretaba muy bien. Entonces, ¿cuál era el problema de él? Ahí es que vamos. El problema de él lo vemos entonces revelado en el versículo 29. ¿Por qué? Por la contestación que Jesús le da. Versículo 28, Jesús le contesta, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Mire muy bien las palabras que Jesús utiliza. Has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Jesús le dijo, tú conoces muy bien la contestación, lo que te falta es vivirlo. Y ya. Por eso le dice, haz esto y vivirás. No le dice, siga haciendo lo que estás haciendo y vas a vivir. Haz esto, o sea que no estás haciéndolo, hazlo y vivirás. ¿Por qué tú puedes decir con tanta seguridad, Carlos, de que eso es lo que Jesús estaba haciendo con él? Bueno, sigamos leyendo, versículo 29. ¿Qué dice? Pero queriendo él justificarse a sí mismo. Pero queriendo él justificarse a sí mismo. ¿Quiénes son los que se justifican? Si no es aquellos que están buscando una excusa para decir por qué no están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Sí o no? Pero queriendo justificarse a sí mismo, entonces dijo la pregunta, que no me quiero adelantar, no quiero llegar allá. Así que vemos que este intérprete de la ley conocía la ley, sabía cómo interpretarla, lo que no lo había hecho todavía era es ponerla en práctica. Él no amaba a Dios sobre todas las cosas y mucho menos a su prójimo como a él mismo. Recuerde que el mandamiento de amar a Dios con toda su fuerza es la base de poder amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a Dios, no puedes amar a tu hermano. Si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Así que él le está diciendo, haz esto y vivirás. Lo confronta con la pregunta. Por eso dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Por amor a Cristo, una persona que acaba de resumir toda la ley y que acaba de decirle que ames a tu prójimo como a ti mismo, ahora le está preguntando quién es mi prójimo. ¿Sabía o no sabía? ¿Se estaba justificando o no se estaba justificando? Se estaba justificando. Esta persona tenía un problema del corazón, porque el problema siempre, hermano, radica ¿dónde? En el corazón. Grábese eso en la mente. El problema siempre radica en el corazón. Las acciones son una respuesta del corazón. No hay de otra. ¿Por qué le hace la pregunta? Entonces, además de querer justificarse, muy sencillo, ¿qué quería justificar él? Él quería justificar si realmente él estaba cumpliendo con la ley. ¿Por qué? Porque basado en quién fuese el prójimo, él puede decir, pues yo hago eso. Eso lo hago yo. Recuerde que los judíos amaban a sus compatriotas judíos.
Pero los que no, no. De hecho, Jesús en Mateo 5, 43 y 44, en lo que es el Sermón del Monte, hablando sobre las bienaventuranzas, ¿qué dice Jesús? Oíste que fue dicho. ¿Qué fue lo que ellos oyeron? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, ellos cogieron la ley y le añadieron lo que querían. Igualito que pasa hoy. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Entonces, significa que este intérprete de la ley decía, pues mi prójimo, ¿quiénes son? Pues mis prójimos son los compatriotas míos, el vecino mío, el sacerdote que está al mío, el levita, el fariseo, la gente que conoce lo mismo que yo, que hace lo mismo que yo, que vive igual que yo, ese es mi prójimo, no hay problema, yo cumplo con eso. Pero Jesús quería traer afuera el corazón de él. Porque eso es lo que hace Jesús. Jesús nos ama y quiere revelar el pecado que hay en nosotros para que podamos proceder al arrepentimiento, porque una persona que no puede ser expuesta a su pecado no puede arrepentirse. Así que Jesús se mueve y trae entonces la parábola para contestar la pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Quién es mi prójimo? Así que es en este contexto que Jesús trae la parábola del buen samaritano para contestar la pregunta de quién es mi prójimo, que nace de la pregunta ¿qué haré para heredar la vida eterna? Así que esta pregunta de alguna manera o esta parábola está conectada ¿a qué? A cómo yo alcanzo la vida eterna. Por un lado va a revelar el corazón de esta persona si realmente confía en Dios, ama a Dios con toda su fuerza y su corazón y cumple con la ley, y también con su incapacidad de cumplirla. Recuerde que la salvación no se gana por obras. La ley está para simplemente ¿qué? Exponer el corazón de la gente. Si vamos a Romanos, vamos a encontrar a Pablo diciéndole a la gente, porque por causa de la ley es que es conocido el pecado. La ley no es mala, la ley es buena, es pura y santa, pero nosotros somos los pecadores y la ley lo que hace es revelar nuestro corazón pecaminoso. Así que Jesús va a utilizar esta parábola para exponer el corazón pecaminoso de este intérprete de la ley. ¿Va entendiendo, hermano? Así que no es solamente de cómo vamos a hacer buenas obras para ganarnos el cielo. Es mucho más profundo que eso. Entonces nos encontramos que Jesús prepara su parábola, su historia, su cuento, utilizando cosas de la vida cotidiana, lugares reales, personajes que pueden ser reales, pero una historia ficticia, pero que pudiese ser real. ¿Ok? Nos encontramos que comienza la historia, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Nos encontramos el ambiente, encontramos el primer personaje, un hombre, no menciona nombre, y el lugar de Jerusalén a Jericó, que iba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Si usted vio el video y se fijó, el hombre que iba descendiendo era un lugar escabroso, era bajando, era pedregoso y era solitario, y así mismo es el área de Jerusalén a Jericó. Así mismo era el camino, era un lugar peligroso, un lugar que se le conocía como la vía sangrienta, porque los ladrones y salteadores se aprovechaban de ese sitio para ocultarse y asaltar a las personas y robar. Así que era algo que ellos podían no solamente entender, sino que conocían que pasaba, que podía ser algo real, una historia real, aunque la historia no era ficticia, era algo que se podía dar. Así que el camino de Jerusalén a Jericó ese tiempo era un camino pedregoso. Así que Jesús pone la escena, este es el lugar, la escena del hombre bajando por allí y salen unos salteadores a robarle. Es algo que ellos pueden familiarizar, pueden entender, es verdad, esto ha pasado. Es como yo no quiero decir aquí un lugar en Puerto Rico, pero si usted menciona un lugar caliente en Puerto Rico y usted dice, ¿sabe que iba pasando por allí un solo y lo mataron? Y usted dice, ya, es verdad. Usted rápidamente entiende eso. Yo no quiero mencionar ningún lugar, porque no quiero hablar de ningún lugar particular en Puerto Rico, pero usted, si ahora mismo yo le digo, piensa en un lugar que aquí en Puerto Rico es peligroso, usted inmediatamente le va a llegar un lugar a su mente, ¿sí o no? Ya sea en el sur, en el norte, en el este o el oeste, porque cada lugar de Puerto Rico tiene sus lugares calientes.
¿Qué hizo Jesús? Jesús cogió un lugar caliente y le dijo, allí fue que pasó esta historia. Ellos rápido, ¡pam! Y luego vemos entonces el conflicto. ¿Cuál es el conflicto que se encuentra? Que este hombre, seguimos leyendo versículo 30, cayó en manos de saltadores, los cuales después de despojarlo y darle golpe, se fueron y lo dejaron medio muerto. Allí se encuentra este hombre tirado en el suelo, que ha sido asaltado, que ha sido dejado tirado en el suelo, y nosotros podemos relacionarnos con eso porque hemos visto escenas donde hay gente que pasamos por un lugar y está tirado en el suelo, ¿sí o no? Todos de alguna manera podemos decir, es verdad, yo he visto gente tirada en el suelo, que no sabemos si está viva o si está muerta, en un lugar. Así que la escena tampoco es fácil. Jesús no se la está poniendo fácil, a él se la está poniendo difícil. Y es porque, hermano, yo no me quiero adelantar, pero esto va a confrontarnos bien duro ya mismo. De repente se introducen dos nuevos personajes con los cuales el intérprete de la ley se relaciona a la perfección. Un sacerdote y un levita. Ambos personajes esperan que conozcan la ley y que la cumplan. Pero ¿qué es lo que sucede? La palabra del Señor dice, y leo la palabra del Señor, por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Y nosotros muy fácilmente los pudiéramos juzgar. ¿Qué clase de gente más mala? Pero si usted va por un lugar solitario, peligroso y se encuentra un cuerpo tirado en el suelo, ¿qué hará usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Siempre es más fácil, ¿verdad?, señalar así. Estos hombres pasaron de largo, ignoraron lo que había pasado. Las razones por lo que sucedió esto, Jesús no las da en la historia. Jesús no explica por qué fue que cruzaron al otro lado. Lo que Jesús dice es que lo vieron y se fueron para el otro lado. Lo vieron y se fueron al otro lado, lo siguieron de largo y dejaron el hombre allí mal herido. Y pudiésemos decir que tenían sus razones, sus justificaciones también, igual que el intérprete. Lo que sucede es que el sacerdote y el levita pudieran muy fácilmente decir, si nosotros tocamos ese cuerpo y ese cuerpo está muerto, o sea, yo soy un impuro y por lo tanto no puedo ministrar en la iglesia y me toca parte hoy. Eso no dice la Biblia, eso no lo dice la Biblia. Estamos suponiendo lo que pudieron haber personado porque Jesús no nos da ese detalle. Lo que Jesús nos dice es lo que pasó. Ellos pasaron, lo vieron y lo siguieron de largo. ¿Qué pudieron haber pasado por la mente de ellos? Recuerde, es una historia ficticia, pero yo estoy aquí poniéndole color a la cosa para que usted pueda imaginárselo un poquito mejor y pudo fácilmente decir, si yo voy para allá y toco a ese hombre está muerto, yo estoy inmundo, 1 semana, 2 semanas sin poder trabajar hasta que me purifique. Las razones por las que fueron no las sabemos, Jesús no las da porque no son importantes. Lo que Jesús quiere simplemente es exponer el corazón del intérprete. Así que trae un tercer personaje. Y este personaje viene a solucionar el problema. Y Jesús se le ocurre la maravillosa idea de utilizar a un samaritano. ¿Y quién es el samaritano para los judíos? Su enemigo. Una persona que ellos desprecian, que consideran algo menor que un mismo animal, que es tan despreciable que ellos preferían, si tenían que cruzar de norte a sur, dar la vuelta y dar un camino más largo con tal de no pasar por allí. Es como si yo tuviese que ir de Arecibo a Ponce y porque no me gusta la gente de Utuado, mejor le doy la vuelta por Mayagüez, porque la gente de Utuado no me cae bien. ¿Qué tú piensas, Jorge? No me digas. Digo Jorge porque Jorge vive en el sur. Ese era el tipo de persona que ellos estaban
que eran los samaritanos para ellos, gente despreciable, habían conflicto, ellos no eran para nada sus amigos, eran sus enemigos. Por eso Jesús tiene que decirle, ¿has escuchado que dicen, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo? Y Jesús tiene que decirle, no, eso no es lo que yo enseño. Eso no es lo que la Biblia enseña, porque si no, inclusive vamos a la palabra, al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar que hay mandatos del Señor a cuidar inclusive de hasta los extranjeros. Así que Jesús toma a una persona que es la menos probable que vaya a intervenir para ayudar a este hombre, para utilizarlo para ser aquel quien llega hasta la persona. Y vamos nuevamente a la Biblia. Versículo 33, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio, importante, tuvo compasión. Reina Valera me parece que usa misericordia. Tuvo misericordia. Acercándose, mire la diferencia, el levita y el sacerdote, dice, pasaron al otro lado. El samaritano se acercó. Le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. No solamente se detuvo, él lo vio, se detuvo, él lo observó, vio cómo estaba, utilizó lo que tenía a su disposición, le sanó las heridas que pudo sanarlo, lo montó en su propia cabalgadura, o sea, donde él se supone que iba a ser su medio de transporte. Él entonces se fue caminando y lo llevó hasta un mesón, y no solamente lo dejó allí, sino que lo cuidó. Lo cuidó. Pero no termina allí. Dice la palabra, al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo, cuídelo, y todo lo demás que gaste cuando yo regrese, se lo pagaré. O sea, este hombre samaritano, de quien no se esperaba nada, es el que se mueve a compasión, a misericordia. Toma a este hombre, lo cubra, lo monta en su cabalgadura, lo cuida en el mesón, inclusive le deja dinero adicional al mesonero para que lo cuide y le dice, cuando yo venga, si el gasto de mano, no se preocupe que yo lo voy a pagar. O sea, los que sabían lo que tenían que hacer, no lo hicieron, y aquel que podría decir, no me importa que se muera, que ese judío, fue el que se acercó a él. Y tú sabes, hermano, que lo que la palabra prójimo significa es próximo, cerca de. El levita y el sacerdote no se hicieron prójimos del que estaba tirado, se alejaron de él. El samaritano que estaba lejos se hizo prójimo de él, se acercó a él. Tanto el sacerdote como el levita estaban próximos al hombre. Se supone que ellos eran su prójimo, y aunque físicamente estaban cerca del hombre, su corazón estaba lejos. En cambio, el samaritano que estaba lejos fue y se hizo prójimo del hombre que estaba herido. Así que una vez termina esta ilustración, ahora le toca a Jesús hacer la pregunta. ¿Cuál de estos 3 tú piensas que se hizo prójimo del que cayó en las manos de los saciadores? Mire la pregunta que Jesús le hace. Jesús no le está preguntando ahora, ¿quién es tu prójimo? No. Ahora Jesús le está preguntando, ¿cuál de estos 3 tú piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores. ¿Cuál de ellos 3 se hizo prójimo del herido? Cuando Jesús le cambió la pregunta, ¿quién es mi prójimo? No, la pregunta no es quién es tu prójimo, es de quién eres tu prójimo. Él quería justificarse, decir, ese no es mi prójimo. No, la pregunta estás haciéndola mal desde el principio. No es si este es mi prójimo, no, de quién tú eres el prójimo. Jesús viene a atacar directamente la raíz del problema del corazón del intérprete, que no ama a nadie más que a él mismo. Él no ama a Dios y no ama a nadie más que él mismo.
El intérprete no le quedó de otra que responder la pregunta. Obviamente la historia no nos dice qué pasó con el intérprete de la ley, si fue confrontado, se arrepintió y confió en el Señor Jesucristo para entonces venir a hacerse prójimo y amar al Señor y amar a su prójimo. Eso la historia no nos lo da, solamente nos da la narrativa para que nosotros meditemos en lo que está haciendo, lo que Jesús está haciendo con el intérprete. ¿Qué es una cosa? Es sacar a la luz el corazón del intérprete para poder confrontarlo con su pecado y entonces él pueda proceder al arrepentimiento. Por eso Jesús ahora le dice, cuando él contesta, el que tuvo misericordia de él, el que tuvo compasión de él, el que se acercó y le ayudó, ese se hizo prójimo. Nuevamente el intérprete contesta correctamente. Ahora Jesús le da una orden directa y le dice, ve y haz tú lo mismo. Si se fijan las dos contestaciones de Jesús entre haz esto y vivirás, y ahora dice, ve y tú y haz lo mismo. Es muy diferente. En una Jesús le está sacando afuera el corazón, haz esto y vivirás. No está haciéndolo. Y ahora luego de confrontarlo y él descubrir cuál es su pecado, cuál es su debilidad, dónde está fallando, ahora Jesús le dice, ya has entendido, ahora ve tú y haz lo mismo. Ahora no solamente de saber, conocer, sino entender y hacer. Una cosa es lo que hay aquí y otra cosa es lo que hay acá. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. Una cosa es lo que yo sé y una cosa es lo que hay en mi corazón. Aquel intérprete fue confrontado con la realidad de su corazón. Él no podía cumplir con la ley que tanto defendía, pues su corazón no estaba ubicado en el lugar correcto. Él podía pensar que para obtener la vida eterna era solo necesario amar a aquellos que eran de su misma ciudad, de su mismo estatus social, de sus propias creencias, de su propia raza, pero Jesús lo llamó a amar como Él ama. Es la diferencia. Jesús cuando habla con sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, le dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es muy diferente, porque nosotros amamos a conveniencia, pero Jesús ama sacrificialmente. ¿Por qué Jesús le dice a estos discípulos? Ámense unos a otros, porque en esto conoceréis o conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Porque cuando tenemos el amor de Dios en nosotros, es que nosotros entonces podemos movernos a misericordia y a compasión. No hay otra manera. Aquel que no tiene el amor de Dios en sí, no puede dar un amor compasivo, un amor misericordioso. Es incapaz, porque necesitamos que primero nazca el amor de Dios en nosotros. Y aunque la historia del buen samaritano, nosotros nunca somos el que fue malherido y Jesús el buen samaritano, pero sí Jesús se hizo próximo a nosotros. Eso es una realidad. Jesús se hizo próximo a nosotros. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, nosotros también, al igual que aquel intérprete de la ley, tenemos el mandato de actuar con un amor compasivo, tal como el samaritano de la parábola, porque en la misma medida en que Jesús nos rescató y ha puesto en nosotros el amor de Él, nosotros tenemos que demostrarlo a otros. La evidencia de esta parábola o la enseñanza de esta parábola no solamente es que hagamos buenas obras, es que aquellos que hacen buenas obras es porque han entendido verdaderamente el amor de Dios en su vida. Lo están experimentando y es por eso que se pueden mover en esa dirección. Si usted no tiene el amor de Dios, no puede jamás y nunca moverse a amar a su prójimo. Es incapaz de hacerlo. Ahora bien, si usted lo ha entendido y usted tiene el amor de Dios en su vida, usted tiene un mandato. Tienes que ir a hacer lo mismo.
Porque si tú no estás viviendo amando a tu prójimo como Dios te ha amado a ti, entonces estás demostrando que posiblemente no seas un verdadero creyente. ¡Auch! Nosotros tenemos el deber de amar compasivamente. Cuando hablamos de amar compasivamente es de movernos a misericordia, o sea, de salir de donde estamos y movernos a donde vemos la necesidad. Esto no se trata de salvación, hermano, se trata de evidencias del amor de Cristo en nosotros. Nosotros tenemos el llamado de ir y hacernos prójimos de aquellos que están en necesidad. No solo de los que nos caen bien, no solo de los que están en el mismo estatus social mío, no solo de los que son de la misma raza, no solamente de aquellos que me pueden retribuir económicamente de alguna manera a mí, sino de que cualquiera que necesite nuestra compasión. Entonces tenemos que hacernos varias preguntas en esta mañana. Número 1, para que nos examinemos a nosotros mismos. Recuerde que esto nunca es para el vecino, esto es para mí. ¿Estamos nosotros haciéndonos prójimos de los necesitados? ¿Cuántas veces hemos visto a gente en necesidad y simplemente decimos, deja que otro lo ayude? Que nos hemos hecho de la vista larga. Hermano, todos hemos pecado de eso. ¿Cuántas veces nos hemos querido justificar diciendo que es aquel o aquella que se lo buscó? Qué bueno que le pase. Nadie lo manda a estar metido en vicio. Si dejara el alcohol y las drogas no estuviera allí tirado. ¿Lo hemos pensado o no lo hemos pensado? Lo hemos pensado. Pero es que el Señor no nos ha llamado a justificarnos. El Señor nos está llamando a hacernos prójimos. El samaritano no se preguntó, ¿le habrá pasado por venir solo? A lo mejor venía borracho y se cayó aquí por estar gendío. No. Él fue, se acercó, lo cuidó, tuvo compasión de él. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está buscando justificarse en este momento mientras yo estoy haciendo estas preguntas? ¿O está arrepintiéndose ahí de su pecado de falta de amor compasivo? Hermano, mientras yo preparaba este sermón, el Señor me confrontaba. Porque muchas veces nos falta amor compasivo para los necesitados. Ponemos mil excusas, claro que sí, yo soy el primero. Y todos los días pido, Señor, ayúdame por favor a mostrar amor compasivo por otros. Nosotros tenemos que movernos a compasión, no solamente con aquellos que se ganan nuestro respeto. Tenemos que hacerlo con cualquier persona. Hay gente que caen en situaciones difíciles porque ellos mismos se la han buscado, es verdad. Pero nosotros no podemos ir allí y decirle, es que tú te lo buscaste. Ese no es el mandato de nosotros. El mandato de nosotros es ir allí donde está esa persona que se encuentra en ese problema. Por una ilustración, una persona que cae en un pozo, está en un hoyo profundo y dice, ¿qué te pasó que te caíste allá abajo? No es el momento para preguntarle qué le pasó que se cayó allá abajo. Es el momento de buscar una soga y tirársela y sacarlo. Y a veces nosotros se nos nubla la vista, la mente, el entendimiento y venimos a hacer preguntas que no tenemos que hacer cuando no se nos ha mandado a preguntar. Nos hemos mandado a ir y ve tú y haz lo mismo. Nuestra responsabilidad para con Dios es llegar a donde se encuentra en necesidad la persona, no para decirle, eso te pasa porque estás haciendo cosas ilegales. Eso te pasa por no escuchar consejo. Y nosotros, más sobre todo a los padres,
Yo te lo dije. Ay, Dios mío, no lo hemos dicho. A veces no es momento de decir yo te lo dije. A veces simplemente el momento de sanar las heridas y luego que esté sano, entonces trabajamos con el asunto. Cuando tenga que decir yo te lo dije, muérdase la lengua un ratito. Vea, analice la situación, muévase en compasión, en misericordia y luego entonces plantea la situación, cómo podemos ayudarlo a que no vuelva a caer en el asunto. Claro que sí. Claro que sí, pero tenemos que movernos a compasión. El problema es que muchas veces nos preocupa más guardar nuestra apariencia que mostrar compasión. El problema es que muchas veces nos ponemos más excusas de que estamos muy ocupados. El problema es que hemos permitido que nuestro amor se enfríe y por eso no podemos mostrar amor compasivo. Entonces, necesitamos ir delante del Señor en arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname, porque no he estado mostrando amor compasivo. Porque no es hasta que nosotros podamos arrepentirnos y, como dice, en nuestras entrañas, en nuestro ser, sentir el dolor que sienten aquellos que están en necesidad. Dice, Señor, tú llegaste a mí cuando yo estaba perdido, lejos. ¿Por qué entonces yo no me puedo mover con la misma misericordia a esta persona que necesita de mí? Perdóname, Señor. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos que movernos en amor compasivo. Tenemos que abandonar las excusas. Tenemos que dejar de restregarle en la herida lo que ha pasado. Tenemos que amar como si hemos sido amados. Yo recuerdo un día, yo iba por la carretera, esto pasó en la vida real, esto me pasó a mí. De hecho, no, fue por aquí, yendo en la 65 Infantería. Iba de camino hacia Carolina y de repente en una luz me pareció ver a un niño andrajoso pidiendo dinero en la luz y eso me chocó en mi corazón y en mi mente. Y dije, Señor, ten misericordia de este niño, por favor. Mira a este niño aquí solo en la calle, Padre. Dios mío, ¿cómo es posible? Pero seguí de largo. Pero el Señor es tan bueno que me ha cogido en una luz más adelante y me ha apretado el corazón. ¿Y quién tú crees que va a ir si no vas tú? Ouch. Si tú los acabas de ver y no te mueves a compasión, ¿quién va a ir si no eres tú? Perdóname, Señor. Media vuelta, me estaciono, llego allá, lo llamo. Otra persona se había detenido también, lo había llamado. Cuando vamos, no era un niño, era una joven. No sé qué edad tenía, sinceramente, pero una jovencita, vestida como un niño, andrajoso, recortada como niño, pero era una fémina. Tampoco era tan niña, era joven, adolescente, no sé qué edad tenía, sinceramente, no sé qué edad tenía. Había una persona que se había detenido, tenía desayuno, estuvimos viendo que estuviera bien, oramos por ella y luego nos fuimos. Y el asunto de esta ilustración, esta anécdota que estoy trayendo ahora, no es tanto para que veamos qué bueno es Carlos, porque yo realmente al fin y al cabo no pude resolverle a la chica nada. Sino el hecho de cómo el Señor a veces nos pone situaciones en el camino y nosotros viendo la necesidad le decimos, Señor, ten misericordia, pero no nos movemos a misericordia. Somos nosotros las manos y los pies de Jesucristo aquí en la tierra. Si tú y yo no nos movemos a compasión, ¿quién lo va a hacer? Somos nosotros los llamados a mostrar compasión. Sí es cierto que nosotros no vamos a resolver el hambre, ni la pobreza, ni vamos a resolver el problema de drogadicción en los jóvenes, pero podemos movernos a compasión. Cuando se presentan las oportunidades, aunque parezcan oportunidades que están fuera de hora, fuera de tiempo, estoy tarde para el culto,
Tengo que ir a la cita médica, si se presenta la oportunidad, yo le pido al Señor que a cada uno de ustedes y a mí mismo me diga, hey, ¿para dónde vas? Que a ti he sido, que te he llamado a mostrar amor compasivo. Yo le ruego al Señor que cada vez que tengamos una situación, Él nos estruje el corazón para que nos haga detenernos y decir, perdóname, Señor, aquí voy a mostrar amor compasivo. No porque estamos esperando ganarnos algo del Señor o porque queremos que nos pongan una estrellita que diga, lo hiciste muy bien. No, porque ese es lo menos que podemos hacer por aquellos que están en necesidad. Porque eso es lo menos que podemos hacer por aquellos que están en necesidad. Porque nosotros, nuevamente repito, estábamos perdidos y Cristo se acercó a nosotros. ¿Cuál es el llamado entonces para esta mañana? Hoy por medio de esta palabra hemos sido duramente confrontados, hermanos. Pero seamos recordados que cuando Dios nos confronta es porque Dios nos ama. Cuando Dios nos confronta es porque Dios quiere que nosotros podamos arrepentirnos y crecer y madurar. También hemos sido comisionados para ir y hacer misericordia. Hoy el Señor nos dice, ve y haz tú lo mismo. Hagámonos prójimos de aquellos que están en necesidad. Mire, y si no sabe por dónde empezar, al menos pida perdón a Dios por las veces que pudiendo hacer misericordia, ignorado, hacerla igual que aquel sacerdote y aquel levita. Mire a su alrededor, qué persona puede necesitar su ayuda y su compasión. Pida sabiduría a Dios y muévase a misericordia. Vayamos y hagamos como el buen samaritano. Mostremos el amor compasivo que hemos recibido de Jesús. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque tu palabra nos recuerda, Señor. ¿Cuál es el llamado que tenemos, Señor, como instrumentos tuyos aquí en la tierra, Padre? Perdónanos, Señor, por las veces que hemos fallado, que hemos ignorado el llamado a ir a hacer misericordia a aquel que está necesitado, Señor. Pon en nosotros un cada vez más grande amor por mi prójimo, Señor, de manera que podamos hacernos prójimos de aquellos que están en necesidad, que podamos acercarnos y mostrar compasión, así como tú has mostrado compasión por nosotros, Padre. Señor, que podamos ser tus manos y los pies aquí en la tierra, que podamos mostrar el amor compasivo tuyo a otros, Padre, y que tú te glorifiques, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Sin ti no podemos. Que tu Espíritu Santo nos capacite y nos recuerde nuestro llamado de ir y hacer misericordia al que está necesitado. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Amén y amén. No quisiéramos finalizar sin antes orar por las peticiones que tenemos.